Bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes estamos en este día 6 de agosto de 2024, en este encuentro en el marco de la Semana Virtual UNIPE, este evento que se realiza regularmente cada cuatrimestre, hacia el comienzo de cada mitad de año, y que reúne distintas presentaciones, investigaciones, talleres, conferencias. En este caso, nos reunimos para comentar algo en torno a la elaboración de los informes evaluativos, entre comillas. Le puse entre comillas lo de informes evaluativos por esta intención de revisar un poco el sentido de estos textos que hacemos en el jardín, todos los comienzos, los medios y los fines de año normalmente, 2 o 3 veces sobre cada niño, revisar un poco el sentido de lo evaluativo, el sentido de la escritura, el sentido de la mirada sobre el aprendizaje y de alguna manera proponer una revisión de esa denominación de informe evaluativo y sustituirla por la idea de el relato pedagógico. Si les parece bien, me gustaría organizar esta presentación y que después comentemos. En un primer momento decir algo acerca de la idea de aprendizaje, brevemente, sin ahondar demasiado, pero por lo menos decir algunas palabras acerca de qué entendemos por aprendizaje, toda vez que los... Ahí, gracias. Silenciemos los micrófonos mientras no estamos hablando, para que no se produzcan ruido, porfa. A ver si logro silenciar al donde viene el ruido. Bueno, ahí se silenció. Bueno, decir algo acerca de la idea de aprendizaje, de modo tal que estos informes que se proponen construir una reflexión sobre los aprendizajes puedan conceptuarse respecto de aquello de lo que están hablando, ¿no es cierto? En un segundo momento me gustaría describir y comentar algunos problemas que surgen de ese género tan conocido por todos nosotros, que es el género del informe, aquel texto en el que hablamos de cada niño y decimos lo que logró, lo que no logró, lo que todavía está en proceso, repasamos algunas cuestiones que nos parecen importantes sobre su manera de estar en el jardín. Y en un tercer momento me gustaría, compartiendo pantalla, mostrar algunos ejemplos de informes que he estado recopilando por ahí, que me han mandado, que me han compartido a lo largo de un buen tiempo y que a lo mejor pueden servir para entender algunas cosas. Empecemos entonces por el comienzo, por esta cuestión de decir algo acerca del aprendizaje. Creo que cada vez que vamos al profesorado y estudiamos la carrera docente y estudiamos materias que tienen que ver con el aprendizaje, suelen ser materias desde el campo de la psicología. Es decir, se nos enseñan las famosas teorías del aprendizaje, y las teorías del aprendizaje vienen a cuento de entender al aprendizaje trazando algún tipo de fórmula que lo explique. Entonces preguntaremos a los piagetianos, a los constructivistas de corte ginebrino, y nos dirán que el aprendizaje tiene que ver con cierta búsqueda de equilibrio, con mecanismos a los que se denominan asimilación, acomodación, esquema, nos hablarán de reflejos ampliados. Le preguntaremos a los más conductistas y nos dirán que tiene que ver con la posibilidad de construir respuestas ante ciertos estímulos, reflejos condicionados y cosas por el estilo. Le preguntaremos a los más cognitivistas y nos hablarán de la mente, de las analogías entre la mente y el ordenador, nos hablarán de cuestiones vinculadas, cada uno con su teoría, busca de alguna manera construir una fórmula que explique cómo lo que está afuera pasa a estar adentro. Y me preguntaba yo si acaso la idea de aprendizaje, más allá de entender cómo funciona con una fórmula, sea la acomodación, la zona de desarrollo próximo, etc., puede correrse un poco de ese lugar que algo que se incorpora, de algo que se adquiere de una vez y para siempre, de algo que se logra, y una vez que está logrado ya no hay más que decir, o una vez que no está logrado ya no hay más que decir, de algo que necesariamente puede medirse, puede evaluarse, puede constatarse su existencia o no, y acercarnos a una idea de aprendizaje como algo misterioso, como algo que nos transforma, como algo que evidentemente cuando nos sucede y nos enfrenta a la sensación del logro, del hallazgo, de la adquisición, nos hace sentir bien, pero acerca del cual no es tan fácil elaborar
un informe como si fuera el análisis de sangre que le hacen los médicos al paciente, ¿no es cierto? Vivimos una época, diría yo, en la que la idea de aprendizaje está muy en el centro de la cuestión pedagógica. Es muy difícil hablar de la educación sin enseguida terminar hablando del aprendizaje, de los aprendizajes, del acto de aprender en un sentido puntual. Me hice una lista, el otro día en Arroyo Seco la leímos, de todas las fórmulas del lenguaje pedagógico que echan mano en estos días a la idea de aprendizaje. Fíjense, a los maestros se los llama facilitadores del aprendizaje, a la enseñanza, creación de oportunidades o ambientes de aprendizaje o comunidades de aprendizaje. Al proceso educativo se lo evalúa según sus resultados de aprendizaje, con pruebas estandarizadas como las pruebas PISA o cosas por el estilo. Los que critican a las pruebas PISA, que no son pocos, lo hacen señalando que no se tienen en cuenta los factores de contexto del aprendizaje. Los estudiantes son entendidos como aprendices y se los clasifica en tipos de aprendices, que tiene cada uno su estilo de aprendizaje y emplea sus estrategias de aprendizaje y por supuesto se le presentan ciertas dificultades de aprendizaje o problemas de aprendizaje diagnosticados sabiamente por los especialistas en problemas de aprendizaje. Las instituciones son instituciones que aprenden, implementan tecnologías del aprendizaje, incluso las tecnologías aprenden, porque se dice que en la interacción con los usuarios los algoritmos se van perfeccionando y a eso se lo considera también aprendizaje, con caja negra y todo. Se habla del aprendizaje a lo largo de toda la vida o del long life learning, de los objetivos de aprendizaje, por supuesto, de la evaluación del aprendizaje. El aprendizaje nunca es a secas, es aprendizaje significativo, dialógico, estratégico, cooperativo, colaborativo, autónomo y muchos etcéteras. Hay dimensiones del aprendizaje y hay teorías del aprendizaje que las conceptualizan. Se habla también de la muerte de las teorías del aprendizaje y se habla de aprender a aprender, de desaprender lo aprendido. Y hay, por supuesto, críticas a esta lernificación del lenguaje educativo. Fíjense ustedes la enorme presencia de la idea de aprendizaje en el lenguaje pedagógico. No hubo jamás en la historia de los sistemas educativos una época que endiosara tanto la idea del aprendizaje. Por eso no es raro que a las maestras jardineras de ambos sexos se nos invite a escribir acerca del aprendizaje 1, 2 o 3 veces al año, mirando a cada uno de los niños y desplegando un estilo de escritura acerca del cual me gustaría ya mismo decir algunas cosas. Este informe, este estilo de escritura, este género de escritura que es el informe del alumno, dice cosas tales como, leo, disfruta y participa de las tareas grupales, colabora en actividades de distinto tipo, logra establecer relaciones con sus pares, con sus docentes, con otros adultos, comparte sus pertenencias cuando se le pide, espera su turno para hablar, cuida los materiales, ante las dificultades se frustra, se sobrepone, algo le pasa, muestra gran entusiasmo por esto y aquello, aún trabajamos en esto otro, que se diría está en proceso, todavía no está logrado. Fíjense que estas son frases típicas, las digo estas en particular porque si uno mira 1000 informes, en 983 de ellos estarán todas estas frases, digamos. Funcionan como de alguna manera frases recurrentes que dan cuenta de un estilo de escritura, de una manera. Después, por supuesto, hay afirmaciones también en tercera persona, también individuales, que dicen, por ejemplo, escribe su nombre de tal manera, dibuja la figura humana de tal otra, su modo de juego es este o aquel, se encuentra en tal etapa en relación a tal cuestión, ¿no es cierto? Pretenden estas afirmaciones abarcar una lista larga de cosas aprendibles y acerca de cada una de esas cosas aprendibles, decir si efectivamente fue o no fue adquirida, lograda o aprendida. Incluso con este afán de exhaustividad y con esta pretensión de objetividad, me da de todos modos la sensación de que cuando los informes se estructuran de esta manera, a veces no terminan de decir algo interesante, profundo,
ilustrativo de la manera de estar y de aprender de los niños y las niñas en el jardín. A veces las directoras le reclaman a las maestras y les dicen, yo quiero leer el informe y sin saber de quién es, darme cuenta, ver al niño así como el informe lo debería describir, digamos, ¿no? Y esta búsqueda, que es genuina, que es interesante, de que el texto refleje a la persona, es difícil de lograrla por esta especie de punteo pretendidamente objetivo de capacidades objetivas, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que me dejan con un poco de gusto a poco, o de gusto a poco interesante, en el sentido de que tienden a mirar muy desde afuera a los chicos, muy desde lejos, y agregaría muy desde arriba, como si en vez de contar la historia de este niño con su docente, la historia de este niño con sus compañeros, la historia del encuentro de este niño con un cierto desafío, con una cierta dificultad, con una cierta invitación, con un cierto escenario, se limitara a hacer una enumeración, como quien hace un inventario, de sus adquisiciones, de sus logros, como si se tratara de ganancias, digamos, ¿no? De pertenencias que de aquí en adelante ese niño logró, adquirió, ganó y ya no las perderá, ¿no? Y si nos ponemos a pensar al aprendizaje, no como algo tan visible, no como algo tan definitivo, si tomamos, por ejemplo, esta idea tan bonita de Maximiliano López, el filósofo, no es un futbolista, es un filósofo argentino que vive en Brasil y que en una entrevista que le dio a un podcast colombiano hace un tiempito, lo escuché decir algo muy interesante. Él decía, la inteligencia, la capacidad, el logro, no es algo que uno tiene o deja de tener, sino que es algo que tiene que ver con ciertos estados anímicos, con ciertas situaciones de contexto. Nosotros no somos capaces de lo mismo en el medio de un examen con 3 profesores que nos están ametrallando a preguntas que en una conversación de sobremesa. No somos iguales cuando tenemos factores que nos ponen nerviosos, que nos hacen sentir incómodos, factores de presión, que cuando estamos relajados, cuando estamos en confianza. Entonces, la enunciación de la capacidad como algo adquirido de una vez y para siempre, tiene, me parece, la posibilidad de ser puesta un poco bajo sospecha, ¿no? Cuando algo no salió, se dice que está en proceso. Y esto de que está en proceso es curioso, porque la palabra proceso, hasta hace poco la usábamos como lo contrario de resultados, cuando hablábamos de evaluación. Es decir, uno decía, yo no miro los resultados, miro los procesos. Y con esto uno quería decir, yo no soy resultadista. No me interesa solo el punto de llegada, me interesa todo lo que fue pasando en el medio, me interesa la historia que se puede contar acerca de esto. Pero estos informes, cuando están escritos de esta manera, por supuesto, porque hay de todo en el reino del jardín, se enfocan mucho más en el resultado que en el proceso. Y la palabra proceso se utiliza como eufemismo del reprobado, del que no lo logró, del que todavía no, del que le falta, ¿no? Por eso se dice en proceso al que todavía no. Tiene también en alguna medida el efecto de generar una división entre los que lo lograron y los que todavía están en proceso, entre los exitosos, los ajustados y los desajustados, ¿no? Pero me pregunto si el costo de generar esa clasificación, que puede devenir en cierta estigmatización, digamos, tiene a su vez la ventaja de poder entender mejor, de poder pensar más. Me pregunto si la maestra que le va a tocar ese grupo el año siguiente leerá esos informes y esa enumeración de cosas que salían y cosas que no salían le resultará útil, o si tal vez le resultaría más útil otro tipo de texto. Me pregunto incluso si una persona que está en el ámbito de la clínica, por ejemplo, una psicopedagoga, un pediatra, etcétera, si leen un informe con esta enumeración, les resultará sumamente útil o si tal vez preferirían otro tipo de texto. Porque me lo pregunto, lo he conversado con profesionales de la salud de esos ámbitos y me sorprendieron algunas de sus respuestas. Lo que me gustaría trazar, entonces, es el contraste entre esta concepción más medicional, que consiste en
enumerar cuáles son los objetivos de logro, como se los suele llamar en las planificaciones, y después repasar si cada uno de esos objetivos se cumplió o no se cumplió, por un lado, y una concepción diferente de la mirada sobre lo que significa aprender y de la manera de escribir sobre el aprendizaje, a la que podríamos definir como una concepción narrativa o como una concepción analítica. Por eso hablo de relato pedagógico. En esta otra concepción, en lugar de enumerar los objetivos y ver uno a uno si se cumplieron, describimos el escenario, describimos la experiencia que fue ofrecida y tratamos de construir un relato que le dé sentido a la manera que ha tenido cada niña, cada niño de transitar ese escenario que le fue regalado, que le fue donado, que le fue brindado. Esto implica, por supuesto, dejar de fijarse tan minuciosa, tan meticulosamente qué cosa salió y qué cosa no salió. Y entonces concentrarse, en vez de la enumeración de los logros, en algunos episodios interesantes que en conjunto sirvan para hacer una semblanza de la manera de estar de esa niña o de ese niño en el jardín. Con esto no quiero decir que no importe si algo sale o no sale. Con esto no quiero decir que dé lo mismo y que no tengamos que fijarnos. Si un niño cuando tira el dado, por ejemplo, es capaz de mover la pieza tantas veces como la constelación del dado dijo, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que pongamos este mismísimo ejemplo en dos redacciones diferentes. Redacción medicional. Es capaz de reconocer una cantidad cuando arroja 2 dados y representarla sobre el tablero moviendo la pieza tantas veces como dijo el dado, ¿sí? Descripción. De otra manera yo podría decir, en la sala muchas veces jugamos juegos de tablero porque es una manera interesante y lúdica de que los chicos se acerquen a la matemática. Lo hacemos por tal y cual motivo y el juego que más les gusta jugar es uno que inventamos juntos y que se llama de tal manera, ¿sí? El juego del sapo, porque las piezas son sapos que van saltando de casillero en casillero. Cierto día vi a Sofía jugar al juego del sapo y como ella decía que avanzaba poco, decidimos poner un segundo dado. Y cuando tiró el segundo dado, ella contaba el primer dado, después contaba el segundo y solo movía la cantidad de veces que decía el segundo dado. Omitía hacer la suma. Durante las siguientes semanas jugamos varias veces este juego y fui interviniendo con ella, ayudándola a retomar el conteo desde donde lo había dejado al contar el segundo dado, y poco tiempo después vi que comenzó a utilizar los valores sumados de los 2 dados, estimulada por el hecho de que de esa manera veía que avanzaba más. Esto me indica que ella pudo esto y aquello, ¿no? Fíjense que ya no lo dije en un renglón, lo dije, no sé, en 10 renglones, ¿no es cierto? Pero lo dije además de la cantidad de renglones que le dediqué a decirlo, lo dije de una manera más narrativa, no lo dije simplemente como puede, sino que expliqué en qué contexto puede, qué se le propuso para que pueda, qué pasó entre que no podía y después pudo, cómo se llamaba el juego, por qué estaba planteado de esa manera, ¿no es cierto? En ese sentido, la tesitura narrativa de estos textos no viene a reemplazar los inventarios de logros por anécdotas, como a veces sucede en los informes cuando se ponen anecdóticos. No se trata de contar anécdotas que pinten la personalidad del niño, no se trata de contar anécdotas que estén muy centradas solamente en el disfrute, en la participación de los chicos en las actividades, sino que se trata de desplegar narrativamente algo del orden del conocimiento, algo del orden de los aprendizajes, algo del orden de la relación de ese niño o de esa niña con cada uno de los mundos de conocimiento que en el jardín se le despliegan a través de las propuestas, ¿no? Los logros están, por supuesto, y se los puede mencionar, pero más que mencionarlos como logros, como cosas que hay que celebrar, con un grito de gol si suceden, o que hay que decir que no están, con cuidado, con respeto, sin ofender, en el caso de que no estén, son acontecimientos acerca de los cuales podemos decir cosas rodeándolos. Una de las cosas que son difíciles de decir, por ejemplo, tienen que ver
Perdón, aquí alguien pregunta por qué no se admiten más personas, porque llegamos a 250 y me parece que ese es el límite, ¿eh? Simplemente por eso. Cierro paréntesis. Decía, hay cosas que son difíciles de decir. Y son difíciles de decir porque uno tiene miedo de ofender a quien lo lea, no precisamente a la maestra que le toque el grupo en el año siguiente, sino a las familias que lean el informe. Los informes tienen muchos destinatarios, forman parte del legajo que tiene cada niña, cada niño en la institución, pero también es cierto que cuando los escribimos, los lectores que más nos pesan en la lapicera, la lectura acerca de la cual más prevenciones tenemos, es la lectura de las mamás y los papás, la lectura de esos familiares que son, por supuesto, a quienes más le importa, quienes más conocen a los chicos, quienes más cosas tendrían para decir acerca de lo que nosotros escribamos. Y entonces, cuando tenemos que decir que Francisco pega, no ponemos Francisco a veces pega, porque si ponemos directamente Francisco pega, sentimos que suena feo, y efectivamente suena feo, y la directora nos sugerirá que en vez de poner Francisco pega, pongamos todavía trabajamos en que Francisco logre expresar sus enojos de una manera no agresiva, le ponemos como algodones, digamos, ¿no? Atenuamos las palabras que sean demasiado pinchudas, demasiado filosas para decirlo, y nos cuesta expresar algo, del mismo modo que nos cuesta expresar lo que todavía no sale, ¿no? En este punto, ¿qué pasa si lo decimos narrativamente y sin pretensión de objetividad? Sucede que vamos a decir algo así como lo siguiente. A veces en el jardín, cuando suceden conflictos, nos ayudan a aprender cosas. Los conflictos son siempre una oportunidad para aprender a estar juntos, que es una de las cosas más valiosas que se aprenden en el jardín. Un día, por ejemplo, Francisco vino del patio enojadísimo con su compañero porque no habían podido usar el juguete que los dos querían. Y entonces nos sentamos los tres en la sala, tuvimos una conversación, cada uno contó cómo se había sentido, hicimos un dibujo y lo colgamos en la pared. Y desde ese día el dibujo nos sirvió como una referencia para recordar que hay una regla compartida que dice que hay que compartir los juguetes. O también me hizo pensar a mí que a lo mejor yo tenía que poner más materiales en el patio y no alcanzaban para todos, y la pelea no tuvo que ver solo con la naturaleza violenta de Francisco, sino con una cuestión mía de diseño de la actividad, ¿no es cierto? Pero incluso si no fue efectivo, yo también podría terminar diciendo, bueno, me quedé pensando en cómo ayudar a Francisco a resolver estas situaciones y lo noté dispuesto a pensarlas y a conversarlas. Entonces, de esta manera yo estoy hablando en primera persona, me estoy involucrando y estoy diciendo que lo que pasa con Francisco no es que es un sujeto violento que pega, sino que estamos en el jardín para aprender a estar juntos y que alegremente puedo decir que esto está sucediendo gracias a que los conflictos se presentan y que puedo contar un poco cómo los gestionamos y que puedo contar un poco el contexto de esos conflictos sin centrarme en el logro o en la dificultad, sino en ese relato narrativo, ¿no es cierto? En esa puesta en contexto. Por supuesto que si uno opta por un texto principalmente narrativo, centrado en algunos episodios y no en la enumeración de todo lo aprendible, uno está renunciando a algo. Uno está renunciando a hacer esa especie de radiografía, ¿no? De todo lo aprendible. Algo se pierde desde ya. Pero también es cierto que no hay muchas historias, que yo sepa, de trayectorias escolares que finalmente fueron luminosas y exitosas gracias a que se señaló minuciosamente todo lo que a los chicos no les salía. Y en cambio sí hay historias, creo que todos las conocemos, de trayectorias escolares en las cuales, por ser señalado obsesivamente todo lo que el niño no podía hacer, terminó convirtiéndose en una especie de estigma, ¿no? En una especie de prontuario de lo que ya sabemos que va a ser difícil, ya sabemos que no va a salir, ya sabemos que con va a ser más complicado. Al mismo tiempo, esta modalidad de evaluar punto a punto todo lo aprendible es una modalidad que tiene sentido en la evaluación de los profesionales, por ejemplo. Si yo estoy evaluando a los futuros cirujanos,
si yo estoy evaluando a los futuros pilotos de aerolíneas argentinas, o si yo estoy evaluando a alguien que va a utilizar armas de fuego, bueno, por supuesto que tengo que chequear punto a punto, cosa por cosa, que todos lo sepan hacer bien, que todos sean capaces de hacerlo, que cada alarma en el despegue, que cada comprobación que hay que hacer en las armas, que cada protocolo de la cirugía lo dominen perfectamente, porque si no es así, hay derechos de otros que son vulnerados, de los pasajeros, de los pacientes, de los ciudadanos en general. A una niña que está en sala de 3, en cambio, no hace falta practicarle esta forma de evaluación, simplemente porque el único derecho que está en juego es su propio derecho a recibir la mejor educación que pueda recibir. Y en este punto, la prosecución de esta forma de pensar, tan puntual, tan obsesiva, tan meticulosa, no tiene tantas ventajas y su no ocurrencia o su ocurrencia de manera parcial, de manera más narrativa, es sacrificable, me parece, en pos de una semblanza de las maneras de aprender y de estar en el jardín que lo narrativo puede ofrecer, ¿no? Me baso un poco también en la concepción narrativa de la educación que he leído en muchos otros autores, ¿no es cierto? He leído a Casani, he leído a Carlitos Escliar, un querido amigo, he leído a Jorge La Rosa, he leído todo lo que hace sobre sus narrativas docentes Daniel Suárez, en fin, hay toda una corriente de pedagogos y de didactas también que vienen pensando la cuestión del aprendizaje, que vienen pensando que el lenguaje, para hablar de la educación, en ciertos ámbitos por lo menos, podría ser el de lo narrativo. Me gustaría mencionar algunas experiencias personales, antes de pasar después a ver, por supuesto, algunos ejemplos, ¿no? De textos y de informes. La primera, en un jardín en el que trabajé, me pasó que mientras yo trabajaba en ese jardín, hacía un curso de cine, porque me gusta mucho el cine. En este curso de cine, que lo hice en una escuela de cine que se llamaba BAMA, Buenos Aires Mon Amour, mi profesor, Hernán, me enseñó el concepto de pacto ficcional. Pacto ficcional es esa especie de acuerdo de verosimilitud y al mismo tiempo de ficción que el espectador hace con la historia que le están contando. Me gustó tanto ese concepto que lo incluí en mis informes del jardín. Y entonces decía algo así como: este niño establece el pacto ficcional con la historia que se le cuenta porque bla, 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 ¿no? Y entonces la directora me dijo: ¿este concepto de pacto ficcional de dónde salió? Dice, no es un concepto pedagógico, no está en el currículum, no está en el diseño curricular, no está en el proyecto institucional, no va. Bueno, lo saqué. Pero tiempo después pensé, más allá de que el concepto, a lo mejor no era un concepto muy copado tampoco, pero lo que yo quería en ese momento era poner una impronta personal en ese texto. Quería hablar desde lo que había leído. Porque efectivamente, si uno estuvo leyendo a Vygotsky, uno ve zonas de desarrollo próximo por todos lados. Y si uno estuvo leyendo a Piaget, uno ve asimilaciones y acomodaciones. Y si uno estuvo leyendo sobre cine, uno ve pactos ficcionales. Lo cual me invita a pensar que uno mira y ve cosas de acuerdo también a los marcos conceptuales, a los marcos estéticos que uno lleva puestos. Y entonces una manera de mirar también es acompañar la mirada con algunas preguntas previas. Otra historia que quisiera contar es la historia de Alina, una niña de 4 años que era alumna mía y que desde el comienzo del año yo sentía que había entre nosotros una cierta distancia, había entre nosotros una cierta barrera, había entre nosotros cierto frío. No era de las nenas que cuando yo decía, ¿quién quiere tal cosa?, ella levantaba la mano y venía corriendo. No era de las que quería estar adelante y darme la mano a mí en un traslado. No era de la que se sentaba encima al lado mío y me mostraba lo que hizo. Estaba en el jardín, pero yo sentía y padecía un poco esa distancia, un poco incómoda. Me perseguía que capaz la madre no le gustaba, que a ella le hubiera tocado un maestro varón, hubiera preferido una maestra mujer, como suelen ser la mayoría de las maestras, y me sentía un poco incómodo con esto, pero sobrellevaba el año. Llegó el otoño, el mes de abril, el mes de mayo, y un día llovió muy fuerte en el jardín. El jardín tenía un techo en el patio que hacía mucho ruido la lluvia, y Alina se puso a llorar desconsoladamente. Le tenía mucho miedo a la lluvia.
Yo no lo sabía, pero ese día lo supe. La levanté en brazos, traté de calmarla, lloraba, moqueaba. La directora dijo, vamos a llamar a la madre. Bueno, espera un poquito, le dije. Dame un momento a ver si lo puedo manejar. Me di cuenta que si yo lograba contenerla y ella se sentía segura conmigo, tal vez eso iba a atenuar esa distancia, esa barrera que yo sentía. Y efectivamente, después de un rato se calmó, la tuve un buen rato en brazos, miramos juntos un libro, miramos por la ventana, miramos las gotitas que caían de las hojitas de las plantas del patio, se calmó. Dejó de llover, por suerte, y salió del jardín, como siempre, relajada, serena. Cuando la madre me preguntó cómo estuvo, me dijo que estaba preocupada porque sabía que su hija le tenía miedo a la lluvia. Le conté que sí, que se puso nerviosa, que yo no, pero que la pudimos contener. Ahora, desde ese día en adelante, mi relación con Alina cambió completamente. Esa sensación de poder ser contenida en su miedo, de poder sentirse segura en mis brazos, hizo que nuestro vínculo cambiara y a partir de ahí ella sí mostraba lo que había hecho, sí venía corriendo para ser la primera en la fila, etc. Esta historia tan bonita, con final feliz, si yo la tuve que escribir en un informe evaluativo, como los que se hacían en ese jardín, habré puesto algo así como: Alina era una niña un poco tímida y temerosa, pero luego superó su timidez y sus temores, por ejemplo, a la lluvia, y logró disfrutar del jardín los días de lluvia. Y si yo hubiera puesto eso, estaría mintiendo, porque no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue algo mucho más interesante, fue algo mucho más valioso, fue algo mucho más rico desde el punto de vista pedagógico, pero para contarlo necesito contarlo incluyéndome y necesito contarlo en primera persona, no solo contarlo como si fuera un logro de ella, con el cual yo no tengo nada que ver. Porque no hay logros de los chicos de los que valga la pena decir algo en el jardín con los que yo no tenga nada que ver. Si ellos controlan esfínteres, más allá de que esa sea un momento en el desarrollo, yo los habré acompañado de alguna manera. O sea que incluso en cuestiones ligadas más al desarrollo que al aprendizaje, uno siempre está involucrado. Y si uno tiene que hacer un informe, porque uno va a escribir acerca de algo con lo que tuvo algo que ver, ¿no es cierto? Alejandro Dolina le preguntó una vez a Juan Manuel Serrat, el cantante catalán, cómo hacía él para escribir canciones tan bonitas. Y Serrat le contestó que él no tenía un método preciso para escribir las canciones, pero que sentía que podía escribir porque le prestaba atención a las cosas que pasaban a su alrededor, que él podía sentir el perfume de las flores, que él podía conmoverse frente a una historia, que él podía indignarse frente a una injusticia, y entonces escribe: entre esos tipos y yo hay algo personal, o podía fijarse en las pequeñas cosas, y entonces escribe: son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, ¿no? La capacidad de fijarse y poder contarlo era su truco, era su secreto, era lo que él decía que le permitía escribir. Algo parecido me contestó a mí en una entrevista que una vez le pude hacer a Mauricio Cartún, el dramaturgo argentino. Le pregunté cuál es tu método de escritura de esas obras de teatro que a todos nos gustan tanto, y él dijo: tengo un cuadernito. En el cuadernito voy anotando todo lo que me llama la atención, lo que me parece digno de anotarse. Veo a una señora cruzando la calle con el bastón, preocupada para ver si llega a la otra vereda antes de que corte el semáforo, y lo anoto. Porque yo sé que esa atención de la señora, que mide si su velocidad para llegar a la esquina es la suficiente para que después no arranquen los autos, puede servirme para un personaje de una obra, dice Cartún, ¿no? Y ese acopio que él hace en el cuaderno lo hace sin saber muy bien qué va a hacer después con todo eso, pero lo guarda. Me parece que una manera interesante de estar en la sala y de mirar lo que pasa en la sala es hacerlo desde esta idea de acopio. Es decir, ir mirando cosas que pasan con los chicos, ir tomando nota, ir guardando anotaciones. Ahí tenemos, por supuesto, ese aliado que es el teléfono celular, que en lugar de usarlo para chusmear los reels de Instagram cuando los chicos están en educación física, lo podemos usar para sacar algunas fotos, hacer algunas grabaciones, hacer algunas anotaciones y mandárnosla a ese grupo de WhatsApp que tenemos con nosotros mismos y al que le podemos poner como nombre material para los relatos pedagógicos, material para los informes, información del grupo, o sala amarilla, o como le querramos poner, ¿no es cierto?
Pasemos un poquito en limpio. ¿Qué características tiene un relato pedagógico en oposición o en complemento, por supuesto, porque tampoco son géneros puros, con el informe más descriptivo? Un relato pedagógico es un texto que busca ser bastante directo, que busca ser bastante honesto, que busca no ser excesivamente técnico, ni tampoco infantilizarse en su manera de formularse, sino que busca contar, narrar, describir episodios desde una textura narrativa. No abarca todo lo aprendible, sino que se concentra en algunos eventos significativos, lo más diversos entre sí, como para que 4, 5, 6 de estas historias constituyan el relato y en su variedad den cuenta de cómo está esa niña o ese niño en el jardín, cómo aprende, cómo se relaciona con las propuestas, cómo se relaciona con distintos conocimientos de distintas áreas, ¿no? Es un texto que además de texto puede incluir códigos QR, que son fáciles de generar y es gratis de hacer, o códigos abreviados como el bit.ly que yo usé para abreviar el enlace de esta videollamada, de modo tal que cuando uno está hablando de una actividad en la que se cantó una canción, en la que los chicos cantaron una canción, uno pueda poner el audio linkeado de esa manera, o uno pueda mostrar una foto de un espacio en el cual pasó algo, o del grupo haciendo alguna cosa, ¿no? Lo que es objeto de esta descripción no es tanto los logros de los chicos o su conducta, sino los logros y la conducta, pero en el marco del vínculo pedagógico. No estoy hablando del niño desde afuera, desde lejos, desde arriba. Estoy hablando del niño desde adentro. Y lo digo en primera persona y hablo de nosotros, de lo que nos pasó. Tiene, por supuesto, como siempre tienen este tipo de textos, un carácter institucional, entonces tendrá su encabezado, tendrá su cierre, tendrá algunas fórmulas de inicio, de fin, de transición, de estructura, que pueden y tal vez deben consensuarse institucionalmente y que sean más o menos parecidas en todos los informes que se hagan en ese jardín. Y articula, por último, lo grupal con lo individual de una manera particular. Quiero decir, un texto que tiene esta estructura tiene básicamente 3 pinceladas narrativas, podríamos decir, o 3 pinceladas escriturales. Una primera pincelada que habla de lo que se propuso, una segunda pincelada que habla de lo que pudo verse de este niño en particular en el marco de eso que se propuso, y una tercera pincelada que es analítica, que es descriptiva. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Tengo, en principio, algunos recortes de informes de la más variada naturaleza. Me gustaría mostrarlos. Lo primero que vamos a ver son informes viejos, informes de hace muchos años. He tratado de elegir, aunque son todos anónimos, por supuesto, y algunos de otros países. Abarcan todas las provincias argentinas. Y después de mostrar algunos medio random, puedo mostrar algunos que me gustan especialmente o que son ejemplos que he producido para compartir con ustedes, ¿no? Tu pantalla no se puede compartir. Me dice, ay, no, ¿por qué no? Sí, yo la quiero compartir. A ver. ¿Se está viendo mi pantalla compartida o no? A ver si alguien me... Yo no los estoy viendo ustedes. No se ve. Bueno, ok, voy a intentarlo de nuevo entonces. Vamos de nuevo. Compartir toda la pantalla. Ops. Qué raro, no me deja. Chan. Alguien que sea coanfitrión puede entrar a mi perfil del costadito donde está mi nombre y ver si estoy como anfitrión y si no estoy, ponerme desplegando, creo que eran María Pía y Cintia, ¿no? Estaban como coanfitrionas. Sí, aparte dice que en realidad todo el mundo puede compartir su pantalla. Es raro que aún siendo anfitrión no se te permita. Es raro, ¿no? Bueno, a ver, voy a intentarlo de nuevo. Déjeme ver. A ver ahora. No, se ha producido un error mientras compartías la pantalla, me dice. Bueno, lo voy a intentar una vez más. Ahí se podía ver. A ver, ahí. Voy de nuevo. Ahora sí. Particularmente me aparece la pantalla reducida de la computadora.
Como si estuviera viendo tu WhatsApp, estoy viendo. ¿Mi WhatsApp? Sí, creo que es el teléfono. tuyo. No. Dice que Analía está compartiendo pantalla. No, Analía. Por eso. Analía Claro. La que está, no puedo compartir porque está compartiendo Analía Miranda. Le pedimos a Analía si puede dejar de compartir la pantalla, así la puedo compartir yo. A ver, Analía, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? Ahí va. Esa me parece que es la razón por la que no puedo compartir. Analía Miranda, ¿andás por ahí? Está justo escribiendo. Claro, se ve que está desconectada. Está conectada a la videollamada, pero no le está prestando atención. A ver, no sé si se puede. No, O sea, sí, capaz que Está escribiendo, dice que no sabe qué tocó. Analía Miranda, a ver si yo la tengo acá. No se preocupen que saco que todos puedan compartir pantalla. Eso te iba a decir, Para. Pía. Sí. No, ya está. La saqué de la llamada de Analía Miranda, que de todos modos estaba haciendo otra cosa. Y a ver si ahora puedo compartir mi ventana. Chingui, compartir. A ver si ahora sale. No, me sigue tirando error. Bueno, les pido disculpas, no sé qué es lo que sucede. Trataré de, sin compartir la pantalla, compartir de todo modo lo que quería compartir. Probá ahora, a ver. ¿Decís que algo pudo haber cambiado? Sí, puse que no todo el mundo puede compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Vamos de nuevo. No, lo veo medio difícil. No, me sigue apareciendo un cartelito de error. Bueno, tranqui, nada. Les voy a compartir el archivo, de todos modos les dejo un enlace en el que pueden descargar el Power que yo quería compartir. Lo voy a poner en este momento en el Daniel, y si se lo chat. compartís a María Pía que está como coanfitriona, capaz que puede ella. Bueno, mira María Pía, yo estoy dejando el link en el chat. Si vos lo podés compartir, compartilo. Y si no, tranquilo. Hacemos en versión sin compartir con pantalla, que también se puede. Es interesante porque hay cosas que son un poco visuales, ¿no? Pero me gustaría entonces centrarme, para no perder tiempo con esta cuestión técnica, en algunas cosas que se ven en estos informes. Una primera cosa que me gustaría mencionar es la preocupación de que los informes que hacemos de distintos niños no sean parecidos entre sí, sino que demuestren cierta variedad. Entonces, por ejemplo, tengo ante mi vista 2 informes de la misma maestra, pero de 2 chicos distintos. Uno se llama Milton y el otro se llama Eros. Entonces, fíjense lo que dice de Milton y fíjense lo que dice de Eros. Dice, Milton demuestra gran placer y entusiasmo al realizar sus producciones. Y de Eros dice, Eros demuestra gran placer y entusiasmo al realizar sus trabajos. Milton, producciones. Eros, trabajos. Milton, con respecto a la figura humana, la realiza completa con detalles. Eros, con respecto a la figura humana, la dibuja agregándole detalles a la misma. Fíjense ustedes que acá hay 2 redacciones un poquito diferentes para decir lo mismo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta maestra se tomó el trabajo de redactar 2 veces lo mismo, pero cambiando algunas palabras en cada informe? Bueno, la razón evidente es que quiere que sus informes no se parezcan todos tanto entre sí y que cuando alguien, la directora, por ejemplo, supervise estos informes antes de que sean entregados, no le diga, profe, acá copiaste y pegaste, no te tomaste el trabajo de redactar cada uno, digamos. Visto así, en evidencia, parece un poco absurda, digamos, esta tarea extra de andar diversificando el lenguaje, porque finalmente se está diciendo lo mismo. Entonces creo que esto invita a preguntarnos cuál es el sentido de estas reiteraciones o de estas no reiteraciones, digamos, ¿no? Otro informe muy bonito que me llegó por estos días comienza con una cita de una autora que ha sido leída. Entonces, es una cita sobre el aprendizaje de Alicia Fernández que encabeza el informe. Y comienza con un texto lleno de preguntas, que dice cómo hacer para concentrar en este relato lo especial, lo educativo, los proyectos, las propuestas, lo lúdico de fulanito en el jardín. ¿Cómo hacer para plasmar sin dejar afuera cosas importantes? Trataré de hacerlo, dice la maestra, a modo de bitácora, recuperando momentos, sucesos, anécdotas que hablan de aprendizajes que nos atravesaron en lo colectivo y también en lo individual.
y después empieza a contar uno de los proyectos que se hicieron en la sala, y en el marco de eso dice algunas cosas. Fíjense qué interesante la manera de empezar el informe, ¿no es cierto? El informe comienza hablando del propio informe, como haciendo un poco de puesta en contexto, de puesta en situación de lo que se espera del informe, ¿no? Tengo también un conjunto de informes que me hicieron llegar desde la provincia de Santiago del Estero, si no recuerdo mal, en el cual la maestra decidió regalarle a cada niño una canción diferente. Lo pone en estos términos. Leo lo que la maestra escribió. Está hablando de Catalina. Y dice, para Catalina elegí un vals. Se llama Vals para flotar en el álbum, para flotar en el aire, del álbum Risas del Agua de Magdalena Fleitas, porque representa clara su forma de ser y estar en la sala. Este vals no habla solo de ella, sino de lo que genera en la sala, y entonces establece algunas relaciones entre lo que dice el vals y lo que Catalina hace en la sala, ¿no? A otro nene de la sala que se llama Mariano le regala un tango y dice, a Mariano, que tiene ese aire arrabalero y a veces se parece a un adulto metido a presión en ese cuerpo de apenas 6 años, le regalo el tango tal de Mariana Baggio, porque lo define y lo caracteriza. Mariano es bla, 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 ¿no? Y entonces escribe. Y así me mandó varios informes de canciones que le regaló a cada una y a cada uno de los chicos del grupo. Uno diría, fíjense, en este caso se apoya en una obra de arte, en este caso en una canción, para hacer una especie de semblanza, de comparación. Su regalo pone un código QR además para que pueda escucharse la canción. Es una manera poética, es una manera literaria, digamos, de decir algo acerca de esa niña, ese niño. Uno podría decir también que en esa intención literaria se puede llegar a desdibujar un poco lo pedagógico, lo propiamente pedagógico, lo que tiene que ver con la relación de esa niña, no solo con una canción que tiene que ver poéticamente con su forma de estar en el mundo o en el jardín, sino su relación con ciertos objetos de conocimiento, con ciertos proyectos pedagógicos. Y me parece que, más allá de la belleza de este gesto, porque habla también del compromiso de la maestra, es un gesto que también debería complementarse, por supuesto, con algunas referencias más puntuales y más concretas al trabajo en la sala. Me llegó también un informe de una niña llamada Oli, que en Nueva Zelanda, allá en Oceanía, su maestra le escribe un informe en inglés. Yo lo traduje al español con ayuda del Google Translator, y dice algo así. Dice, hoy a la mañana vi que estabas hojeando las tarjetas con imágenes que te ofrecí con mucha curiosidad. Te tomaste tu tiempo, mirando cada una con una expresión pensativa en tu rostro, encontraste una tarjeta e hiciste un sonido para la imagen. Y sigue hablando un poco de lo que esta niña había hecho, pero fíjense el detalle. Está hablando en segunda persona, le está hablando a la niña, no es que lo dice como en tercera persona, ella toma las tarjetas y mira las imágenes, sino que directamente se refiere a la niña en segunda persona, como si le estuviera escribiendo una carta. Ahora, la niña tiene, digamos, ay, mira qué lindo, pudiste compartir pantalla, qué genia. Bueno, ¿querés bajar un poquito? No sé si está ahí la que yo, porque esa es una versión un poquito diferente, no sé si está la de Oli, debe estar por ahí abajo, debe ser un par de lugares más abajo, la que estaba mencionando recién. Si avanzás 2 pantallas, creo, o 3, te encontrás con el informe al que estaba mencionando. Otro más. Otro más. Ahí está, ¿ves? This morning I noticed you flicking through the picture cards with curiosity. Bueno, ahí está este informe en segunda persona, ¿no? Termina diciendo Kia Tino Pai, que es una expresión en maorí, porque, bueno, allá en esa zona, en Australia, los pueblos originarios no son mapuches, sino maoríes. Entonces, bueno, por algún motivo cultural se saludan de esa manera, ¿no? Bueno, muchas gracias, María Pía. Si quisieras avanzar un poquito, la siguiente, probablemente, eso. Fíjense, hay un signo de diferencia, ¿no? Separando un texto
escrito en tercera persona, y un texto alternativo escrito de otra manera. Fíjense que el texto en tercera persona dice, se inicia la adquisición de hábitos, se lava las manos, se seca, está interesada en ir al baño, etc. Está hablando de ella, ¿sí? Lo que ella logró, lo que hace, lo que no hace. A veces se saca el pañal, a veces hace en el inodoro, a veces no. Se ve que es una niña de sala de 2, digamos, o de sala de 1, porque está en control de esfínteres, ¿no? La versión narrativa dice otra cosa, dice, en el jardín acompañamos el proceso de las chicas y los chicos al dejar los pañales, creemos que es muy importante que estos momentos de su desarrollo tengan lugar de una manera cuidada y acompañada. 2 pequeños episodios relacionados con esta cuestión nos permiten ilustrar cómo viene sucediendo este proceso en el caso de Justina. 1, 2, se cuentan esos procesos, se cuentan esos episodios que son ilustrativos de la manera en que Justina atravesó el proceso de control de esfínteres o lo está atravesando. Y después viene un comentario. Lo que puede verse en estas 2 pequeñas situaciones es tal cosa. En este punto, fíjense que ahí están las 3 pinceladas escriturales de las que hablábamos antes. Una primer pincelada, que son esos primeros 5 renglones, en las que contamos algo acerca de cómo se organiza la propuesta en la sala. Una segunda pincelada, en la cual decimos qué le pasa a Justina en ese escenario. Y una tercera pincelada, que es un comentario pedagógico, que es un comentario más narrativo, que nos permite, digamos, desplegar algo más, ¿no? Bueno, ¿querés, María Pía, avanzar en la presentación? Este es un modelito de la provincia de Córdoba en el 2011. Yo participé de algún proceso y una de las cosas que se proponían, no sé si después se implementó mucho o poco, pero había surgido como una propuesta, era poder poner, pegando con plasticola en este caso, alguna producción. Se había hablado de la escritura del nombre, del modo en que representaba dibujando o representaba a través de una foto, con el cuerpo, alguna cosa, en 2 momentos distintos, de modo tal de ponderar un proceso, ¿no? Avancemos, María Pía, por favor. Sigamos un poquito de largo, dejemos pasar esto y acá detengámonos un poquito. Lo que estamos viendo es un modelo de Mendoza. Yo no sé si hay alguien de la provincia de Mendoza acá que pueda corroborar que sigue vigente este modelo, que me lo pasaron el año pasado, pero se trata, fíjense, bajemos un poquito, María Pía, a la siguiente diapositiva. Lo que tiene es una especie de rúbrica, es decir, aparecen como si fuera un formulario de Google, que si bajás un poquito podemos ver que está escrito en tercera persona, ¿no? No lo llego a leer por una cuestión dice, por ejemplo, comunicación, escritura. Todavía no le interesa mucho escribir. El segundo valor de la rúbrica es, le gusta escribir y quiere. El tercero es, pide que le escriban palabras para copiarlas. El otro, sabe escribir palabras y puede leer algunas, qué sé yo. Entonces, cuando uno completa esto y toca el botón, aparece lo que vamos a ver en la siguiente pantalla, María Pía, que es un resultado con valores numéricos, como si fueran calificaciones, ¿no? Hay una escala, creo que del 1 al 3, entonces para cada elemento evaluado se le pone una nota, digamos. Algunos ven esto y dicen, bueno, por fin, alguien que sistematiza los aprendizajes de los niños para que podamos diseñar políticas públicas basándonos en los resultados de aprendizaje, y otros miran esto y dicen, qué horror, utilizar calificaciones en sala de 3 o en sala de 2, como si fuera un boletín, ¿no? Yo me siento más cerca de esta segunda posición. No obstante, conversando con docentes de distintas provincias o lugares en los cuales se implementa este tipo de construcción, digamos, más cuantitativa, más calificativa, etcétera, una de las cosas evidentes que surge es que la existencia de este tipo de recursos, que evidentemente surgen de distintas gestiones estatales, porque claro, uno hace relatos pedagógicos y ningún secretario o ministro de Educación se va a sentar a leer relatos pedagógicos de decenas o centenares de miles de alumnos de los jardines para ver cómo gestionar el sistema educativo, ¿no es cierto? En cambio, este tipo de estadísticas que se pueden generar a partir de estos sistemas informatizados seducen a la política y a los funcionarios porque supuestamente les proporcionan alguna información. Entonces dirán, bueno, estamos flojos en esto, hay que reforzar e implementarán algún programa en ese sentido.
es una lógica difícil de imaginársela muy útil en el marco de este tipo de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en los jardines, ¿no? Bueno, avancemos un poquito, María Pía, por favor. Los ejemplos que siguen son ejemplos más parecidos al formato de relato de estas 3 pinceladas que había estado comentando anteriormente, ¿no? Leamos un poco este ejemplo, por ejemplo. En este primer párrafo, que es la pincelada descriptiva, uno se podría imaginar que este párrafo va a ser igual o más o menos igual en todos los informes del grupo. Si yo tengo 20 alumnos, a los 20 alumnos que yo decida incluir en sus relatos pedagógicos algo sobre la escritura del nombre, voy a copiar y pegar este primer párrafo. Porque este primer párrafo no habla de esta niña en particular, salvo en la última oración, sino que habla de mi propuesta. Habla de la razón por la cual me fijo cómo escriben los nombres y les propongo que los escriban y les pongo cartelitos y busco que reconozcan algunas letras de su nombre en esos cartelitos o en otras palabras escritas. La segunda pincelada, que en este caso no es un texto, avancemos un poquito María Pía, sino una imagen, se trata de fotos de cómo Sofía escribió su nombre, muestran, pero podría ser perfectamente un texto, ¿eh? Yo en vez de mostrar las fotos, si no tengo las fotos o no las quiero poner, podría describir la manera en la que escribía su nombre. Y la tercera pincelada es una pincelada, como decíamos, analítica. Dice que nos muestran las imágenes del mismo modo que el ejemplo de los pañales decía que nos contaban esos episodios de cómo esa Justina, esa niña, esos pequeños episodios que yo había elegido describían esta semblanza de su relación con el proceso de control de filtros, ¿sí? Bueno, ¿avanzamos? Qué grande, tengo asistente, muy bien. Este me gusta porque lo que hace este ejemplo es mostrar un poco de nuevo las 3 pinceladas, ¿no? Fíjense, este texto lo voy a leer. Dice, hacia el final de la primera mitad comenzamos a hacer un proyecto sobre bichos. Lo hicimos porque los chicos habían visto una película protagonizada por insectos que les gustaba. La propuesta incluyó construir un terrario, observaciones al microscopio, juegos imaginativos inventando especies fantásticas de animales e insectos, visitas a plazas y parques. Sofía se involucró especialmente en los juegos imaginativos y en las producciones gráficas. Inventó un león con alas de mariposa al que llamó León Posa y lo dibujó. Y este personaje apareció después en otro tipo de actividades. Después de un tiempo, mientras inventábamos un cuento y lo grabábamos con el grabador, Sofía lo hizo aparecer al León Posa en el cuento. Y se lo puede escuchar en este link. Entonces ahí la maestra pone un QR que lleva o un código abreviado o un link que lleva al audio. En ese audio, que es un audio de 1 minuto, de 2 minutos, lo que duró el cuento inventado por los chicos, se escuchan las voces de todo el grupo, o de los que habían ido ese día, o de los que quisieron hablar en esa actividad. También habrá alguno que estaba tímido y no tenía ganas y no habló. Pero ese material me resulta útil para, en los textos, en los relatos pedagógicos de los chicos que participaron, poder hacer algún comentario, alguna inclusión, alguna referencia a su participación en ese cuento. A ver cuál viene. En este tercer ejemplo se plasma aquello que decíamos antes respecto de la dificultad de decir lo malo, lo que no sale, lo difícil, el nene que pega, etcétera, ¿no? Fíjense cómo en este caso, en lugar de decir Sofía se frustra frente a una dificultad y nada más, decimos, ante ciertos errores, dificultades, Sofía a veces se enoja. En estos casos queremos ayudarla a resolver el problema, armar un rompecabezas difícil, embocar una pelota en un aro lejano, y nos encontrábamos con un enojo que a veces nos desconcertó. Nos quedamos pensando en estas situaciones, en cómo ayudarla a aceptar que hay cosas que aún no le van a salir porque requieren más fuerza, más altura o más habilidad de la que tiene a su edad. Fíjense cómo la forma en primera persona, incluyéndome, de hablar de este conflicto o de esta dificultad, fíjense el segundo párrafo de esta parte,
también trae una dificultad, y fíjense cómo la aprovecha la maestra para hablar de un tema curricular incluso, dice. En el patio a veces sucedieron disputas por las formas de jugar, de agruparse por los juguetes. A veces disputas por materiales habituales a esta edad, las resolvimos estableciendo turnos o acuerdos. Un día, Sofía volvió a la sala llorando, contando que un compañero no la dejaba jugar en la pista de autos porque era nena. Ya en la sala retomamos el tema en la ronda y se dio una conversación muy interesante sobre los juegos compartidos y cómo no hay juegos de nene o de nena. Este es un ejemplo de un pequeño conflicto que nos llevó a una conversación alrededor de los estereotipos de género que en la escuela aprendemos a desarmar. Entonces fíjense cómo, en lugar de señalar a esta niña en su dificultad para compartir los juguetes, o en sus conflictos, o en sus logros individuales, lo pongo en relación con sus compañeros, pero también lo pongo en relación con las propuestas de la sala, ¿no? Entonces, esta posibilidad, la de pensarlo en estos términos, digamos, me parece que son buenos ejemplos interesantes para pensar esta cuestión. Me gustaría, creo que no está en el chat, dejamos de compartir, muchas gracias María Pía. Después si tienen ganas de mirar los otros ejemplos, los pueden mirar tranquilamente en ese enlace, que si Pía lo pudo descargar, quiere decir que funciona. Pero me gustaría pasar un poco en limpio esta síntesis de las 3 pinceladas escriturales, ¿no? Me imagino, y lo voy a poner en el chat, a ver si se puede, porque esto sí lo puedo poner porque es puro texto, entonces lo pongo en el text, un primer párrafo que podría empezar, por ejemplo, con alguna de estas frases que puse en el chat. Fíjense, en la sala o en este grado, porque esto en la escuela primaria, en la provincia de Neuquén, por ejemplo, tengo entendido que están escribiendo, en lugar de calificar a los alumnos con notas o con muy bien, sobresaliente, están haciendo informes un poco más cualitativos, más descriptivos. Por eso pongo en la sala y también pongo en el grado. Sí, ducos, pero quiero decir, esos ducos, Mónica, entiendo que son descriptivos, ¿no? Que han reemplazado en primaria también las calificaciones por informes, no sé si muy parecidos a los que nosotros hacemos en el jardín, pero por lo menos en esa línea, lo cual me parece que es un cambio que llama la atención, ¿no? Porque no hay muchos ejemplos en el país de que la primaria haya corrido a un costado en las calificaciones y haya incorporado esto. Por eso también es una tendencia a contramano de las tendencias, ¿no? Porque en general, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, la tendencia es más a hacer calificaciones en el jardín que hacer informes en la primaria, ¿no? Pero bueno, ejemplo. En la sala ofrecimos al grupo tal propuesta, ¿sí? En el marco de tal proyecto les propuse que hagan tal cosa con tal intención. En la sala trabajamos tal eje y dentro de ese eje hacemos una actividad en particular que consiste en tal cosa y la hacemos por tal motivo. Fíjense que esa primera pincelada narrativa es una pincelada de una oración, de 2 oraciones, de un pequeño párrafo, que lo que hace es desplegar, digamos, el fundamento y la descripción de la propuesta. En un segundo párrafo, lo que pongo ya tiene que ver con este niño en particular. Por ejemplo, en el marco de esta propuesta, observé que fulanito participó realizando esto y aquello. Una de las cosas que hizo fue esta y aquella, etcétera, ¿no? Viendo sus intervenciones en esta actividad, noté tal cosa. En un momento, por ejemplo, fue interesante observar cómo tiró el dado, cómo se encontró con otro, cómo hizo tal dibujo, cómo tomó tal decisión en el marco de un proyecto, etcétera, ¿no? Y la tercera pincelada narrativa es una pincelada que tiene más que ver con lo que yo pude observar, con lo que yo puedo pensar, con las razones por las cuales vale la pena y es interesante mirar y señalar lo que yo estoy mirando y señalando. Entonces las escrituras podrían ir de, por ejemplo, lo que es interesante observar en este episodio es tal cosa. Puede verse ahí como hubo un cambio desde tal dirección hasta tal otra. Lo que este ejemplo nos muestra es tal cosa. Entonces, en este punto, me parece que las 3 pinceladas narrativas muestran en conjunto una forma de describir que puede ser útil, que puede ser práctica para pensar una célula mínima de escritura dentro de estos relatos pedagógicos. Bueno, dicho todo esto,
hecha esta semblanza, digamos, de los informes, de los relatos, dejado en sus manos algunos ejemplos para mirar en esa presentación que dejé el link en el chat. Si les parece bien, me gustaría que, ahora sí, si les parece levantando la mano para tener un orden, hagamos un poco de conversación, hagamos un poco de preguntas, de comentarios, de contar las experiencias de cada uno. ¿Quieren? ¿Abrimos? Hay un botoncito en la parte inferior del chat, hay una manito así, levantada, que si uno la toca, se levanta la mano. Entonces nos vamos dando la palabra en el orden que se levante las manos. Ahí ya levantó la mano Cecilia, así que bueno, adelante Cecilia. Bueno, buenas noches, feliz de poder participar de este conversatorio. Si algo me interpeló cuando me llegó a las manos el libro del informe evaluativo al relato pedagógico, si bien ahora estoy en el rol de directivo, fui mucho tiempo docente, obviamente, y siempre me interpelaron los antiguamente llamados legajos. Por esta cuestión de que cuando uno iba a poner, cuando un niño lograba o no lograba algo, un niño o una niña, yo me interpelaba y decía, ¿por qué no lo logró? ¿Y yo qué hice para que lo logre o no lo logre? Entonces, un poco en este ida y vuelta que vos planteás a través del libro, es encontrar el respaldo o el fundamento o la forma de poder llevar adelante algo tan engorroso como son los informes evaluativos y algo tan necesario. Porque muchas veces cuando conversamos con las docentes, sabemos que es un modo de comunicarle a las familias en qué instancia de aprendizaje está cada niño, cada niña. Y Cecilia, ¿por qué lo describís como engorroso? ¿En qué aspecto te parece que es engorroso? Bueno, en el ideario colectivo, cuando llega la parte de la presentación de informes, es como el sentimiento compartido, tenemos que hacer los informes. Es como que en el colectivo docente se toma como un peso, como una carga, y sin embargo, es también posicionarnos nosotros como docentes desde dónde estamos parados, revisar nuestras prácticas, es decir, encontrarle el sentido, que más allá que es una comunicación a las familias que tiene que ser de manera clara, están hablando de su hijo, de su hija, y a nosotros nos sirve también cómo estamos posicionados como docentes. Claro. Entonces siento que nuestro rol es fundamental frente a la escritura de estos relatos. Sí, pensaba en esto que decías de la carga administrativa también. Escribir lleva tiempo. Y si uno tiene muchos alumnos, escribir lleva mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que también habría que sopesar, que considerar, es a veces hacer una grilla en la que hay un montón de capacidades enumeradas y tildar las que sí y tildar las que no, digamos. Como van a ver ahí en el Power que les compartí, hay un montón de ejemplos de informes hechos como grillas en las que simplemente hay que tildar. El informe taxonómico de descripción de logros finalmente se parece mucho a esa grilla, solamente que en vez de que esté escrito y uno lo tilda, uno lo escribe. A veces se tiene que tomar el trabajo de redactarlo de maneras distintas para satisfacer un deseo absurdo de variedad para decir lo mismo, pero básicamente es más o menos lo mismo que la grilla. Entonces uno creería que es más fácil y que lleva menos tiempo, y la economía de esfuerzos es una variable a considerar y totalmente respetable. Y el registro que mencionabas anteriormente, yo lo puse en práctica estando de docente, ir apuntando en un cuaderno espirales tenía las divisiones, bueno, el nombre de cada niño, cada niña, e ir apuntando estos momentos importantes que yo le transmito a mis docentes, de decirle la mirada agudizada como tiene que estar en momentos como los del patio, que son sumamente ricos y donde surgen diálogos interesantes, mucho más que dentro de la sala, frente a una propuesta que siento que los niños están más bajo presión o se sienten más mirados por nosotros. Sí, pero vale la pena, me parece, reconocer que cuando hay una cosa para contar, una cosa para decir, y uno la escribe en primera persona, y uno la cuenta, y uno hace una semblanza de eso que pasó y la analiza, es verdad, a lo mejor construir ese texto requiere más elaboración que simplemente decir esto sale, esto no sale, ¿no es cierto?
Pero al mismo tiempo, uno va a elegir unos pocos episodios de cada niño. La extensión del informe va a ser la misma que si hiciera un informe taxonómico, pero creo que la manera en la que este tipo de texto nos relaciona con lo que hacemos es una manera más soberana, es una manera más auténtica. Por supuesto que hay que tener algo para decir, ¿no? Y por supuesto que para tener algo para decir hay que mirar, y por supuesto que además de mirar hay que acopiar, hay que guardar información, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias por la intervención. Mariela sigue, hay varias manos levantadas, vamos a ir dando la palabra en el orden que aparecen ahí en la listita. La veo a Mariela. Buenas tardes, un gusto de compartir con ustedes este hermoso taller y muy significativo, por cierto, desde Villa María, Córdoba, y es para hacer referencia a ese de que de esa diapositiva en donde se pegaban, ¿no es cierto?, las producciones de los estudiantes de la primera, desde el comienzo y del final del año escolar. Eso lo usamos no para el informe, sino para añadir al legajo. Es una forma de enriquecer ahí. Ponemos el informe, que nosotros lo tenemos dividido en la primera etapa y en la segunda etapa, que nosotros le llamamos el IPE. Después añadimos las producciones y además de cada secuencia, proyecto, de las diferentes estructuras didácticas, pedagógicas, perdón, se culminan con una rúbrica evaluativa nuestra, pero a su vez, con esos criterios de evaluación, hacemos individualmente un seguimiento del estudiante, que esa planilla también se incorpora al legajo. Es decir, si en el año hemos dado 10 secuencias o proyectos, entonces ahí van a estar todas esas planillas de seguimiento del estudiante. Bien. Bien, y bueno. Una cosa con relación a esto del relato, nosotros tenemos un sistema que se llama CIDI, Ciudadano Digital, que ahí, y tenemos gestión de estudiante, que ahí entramos como docente y ya está estipulado y separado por campos de formación para formar este informe evaluativo. Entonces, ya tiene también un límite en cuanto a las palabras, ¿no es cierto? Así que por ahí se nos complica, o por lo menos a mí me ha pasado de que cuando me explayo así, como que cubro todo y voy a contar una sola partecita del campo de naturales, por ejemplo, siendo que hemos visto 2 proyectos y secuencias, ¿se entiende? Claro. A eso es lo que voy. Eso sí se podría hacer como un anexo ahí, así libre, como aparte para el legajo. Eso sí está muy interesante. Bien. Bueno, gracias por compartir. Ha cambiado mucho en Córdoba la dinámica a lo largo de los años, ¿no? De estas cuestiones. Bueno, Valeria Guevara, veo la mano levantada a continuación. Hola, ¿qué tal? La que estuve el otro día en el Nogal. Muy bien. Me pasaron muchas cosas mientras que hablaba. Recordaba desde cuando estaba el informe evaluativo. A mí como mucho no me cerraba. Yo siempre voy en contra, me parezco mucho a tu pensamiento, de lo que a uno le dispone desde el ministerio. Después llegó la narrativa, que era una vuelta de rosca, pero seguía haciendo lo mismo. La narrativa que uno hacía, en cambio de hacerlo en ítems, lo escribías en forma narrativa. O sea, teníamos que seguir haciendo eso que nos estaban pidiendo. Y me pasa que siempre trabajé en escuelas primarias, el jardín dentro de una escuela primaria, y siempre el primer ciclo espera esas narrativas que son descriptivas, puntuales, y es difícil explicarle, a lo mejor, porque, o sea, a los padres se lo queremos mostrar de una forma, pero cuando se lo pasamos a los docentes de primaria, ya quieren una mirada muy exacta de cada chico, y yo siempre digo, o sea, lo que yo veo no va a ser a lo mejor lo que vos vas a ver. O sea, yo te puedo decir, porque de un año para el otro va a cambiar, pero es como que siempre la primaria está esperando
esa evaluación descriptiva, de puntual, y bueno, y esto del informe, del relato pedagógico que proponés, desde el año pasado que lo vengo leyendo, no tuve la oportunidad de hacer uno, ahora lo tengo que hacer, estoy de licencia y la directora me dio más tiempo, me estoy leyendo libros, me estoy haciendo todos los cursos para poder hacerlo, y me parece que es una buena forma de llegar a las familias sin herir susceptibilidades. O sea, me está pasando que este año tengo sala de 3, tengo un nene, supongo que, o sea, porque todavía no lo han llevado al médico, ni puedo darle un diagnóstico yo, pero los padres no lo quieren llevar, y creo que tiene autismo. Entonces, ¿cómo explicarle a esos padres en un informe que no sea tan chocante? O sea, que va a ver que a lo mejor el otro nene hace tal cosa, lo logró, no lo logró, está en proceso. Esta forma del relato me va a ayudar mucho, me parece, a poder transmitirle a esos padres que todavía no han ido al médico, no están negados. Pero, Valeria, suponete que vos tuvieras en tu grupo a un niño ciego, sordo, mudo, que no habla, que no camina, que está en silla de ruedas, todas las cosas juntas que te quieras imaginar que puede tener una persona como multidiscapacidades sumadas, digamos. Y uno tiene que escribir acerca de qué pasó este año, este periodo, en el jardín, en la escuela, con este niño. Uno habrá hecho algún esfuerzo porque algo pase, por llegar a él, por darle algún tipo de lugar, por incorporarlo en algún tipo de actividad, y uno podrá hablar de sus propios esfuerzos por incluirlo, de sus propias dificultades, de ese vínculo, cómo se fue construyendo, de en qué me apoyé para que algo pudiera finalmente pasar. Y me imagino que ese tipo de descripción, ese tipo de relato, también le va a resultar muy útil al que vuelva a trabajar con él después, más que hacer una lista de todo lo que no le sale, que va a ser una lista larga, va a ser una lista penosa, y va a ser una lista que no le va a reportar ninguna novedad a esa familia que lo lea, y tampoco a ese médico, a ese pediatra o a ese especialista, porque ellos ya saben lo que al chico no le sale mejor que nosotros. Me parece que al contrario, lo que puede sumarle al que lea ese informe en el que está incluido un niño con una discapacidad o con ciertas dificultades, es precisamente lo que sí se pudo hacer, sin fijarse en las dificultades, sino fijándose en las potencias, ¿no? Claro, vos sabés que cuando entraba la directora a la sala, ella miraba las cosas que hacía. Y yo enseguida le decía, pero me miró la cara y me hizo tal gesto. Yo le decía siempre lo que había logrado. O sea, pero ella entraba a la sala y veía actitudes que veía todos los días. Pero yo le digo, en estas 3 horas que yo estoy acá, yo veo esos pequeños logros y se los comentaba a los papás. Hizo esto, hizo el otro. Para mí era un logro lo que estaba haciendo. A su manera, pero lo hacía. Claro, totalmente. Bueno, la siguiente en la lista es Nazarena Rodríguez. Adelante, Nazarena. Mientras Nazarena se habilita, para quien consultó ahí en el chat, el número de la actividad es 202. Ahora lo voy a volver a poner. Había una cosa fijada, la voy a desfijar. Quedó fijado, se desfijó. Bueno, ahí está. Por el certificado. Estoy dejando ahí en el chat simplemente un mensajito con el enlace al formulario para el certificado. Bueno, adelante, Nazarena. Si no está Nazarena, Maripí Montenegro. Buenas, ¿qué tal? Soy yo, Pilar. Bueno, adelante. Bueno, María Pilar, claro. Sí. Maripí, María Pilar. Exacto, María del Pilar. Yo escuchaba un poco acerca de cómo por ahí el discurso que tenemos las docentes muchas veces está vinculado con la demanda administrativa y demás, y el tiempo, y bueno, y todo esto que conlleva nuestro laburo. Me parece que el mayor desafío de poder elaborar un informe de esta manera no tiene que ver con el tiempo de sentarse a escribir, sino con la manera en la que
uno forma parte activa del proceso que va haciendo cada piba y cada piba dentro de la sala. Me parece que es en ese involucrarse en el trabajo cotidiano donde te van apareciendo las fotos, si querés, para poder ir armando ese tipo de informe que a mi entender es mucho más significativo para la familia, que por ahí que yo le diga, no sé, es silábico o es preciso, no sé, digamos, unas informaciones que me parece que no son, digamos, hay como, tengo una idea acerca de que el informe tiene que tener como una mirada democrática, si querés. Me parece que la familia que lo agarre, que lo lea, cuando lo lea, tiene que encontrar ahí qué es de ese pibe o de esa piba en el laburo dentro de la sala. Me parece que tomar estas pequeñas fotos e ir registrándolas, tampoco es que uno se sienta a hacer el informe en 2 días para liquidar los informes que tenés que entregar y demás. Me parece que es como una construcción que se va haciendo en lo que dura el cuatrimestre o los tiempos que están pautados. Pero me parece que el insumo básico, incluso más que la observación, es poder sentarse a trabajar con los pibes. Por eso me parece fundamental esto que decís, que jamás se me había ocurrido de nombrarnos en primera persona y dejar de hablar de la docente interviene, de tal, digamos, hay como una cuestión de separación que nunca me la había planteado. Después de que te lo escuché a vos, me caí en la cuenta que era hasta ridículo. Pero bueno, nada, es un cambio. Y también es cierto que hay por ahí instituciones que son como más reticentes en acompañar este tipo de cambios. Y por ahí buscan más lo seguro, lo que sabe a la familia. Pienso que también integrar la recuperación de cosas que pueden caber en los relatos pedagógicos, pensando cuáles son las actividades que a mí me interesa registrar especialmente, observar especialmente, conservar registro, porque toda cosa que los chicos graban, dibujan, hacen y yo la registro, etcétera, son insumos que puedo sistematizar después porque digo, hay que organizarse para escribir muchos textos, ¿no? Yo hice el ejercicio con una materia de nivel universitario, de nivel terciario, que dicté, de, por ejemplo, pedirles algunos ejercicios, pequeños trabajos prácticos, ir guardando y escribirle una carta. No eran muchos estudiantes, entonces también lo pude hacer fácilmente, pero el día que nos presentamos, cada uno dijo algo de por qué venía a hacer esta carrera, de qué expectativas tenía de esta materia, hice algunas preguntas generales y tomé notas, y después me senté a escribir. Me ayudó mucho, y esto lo digo, a ver, se está grabando, no importa. A mí me sirve, confieso que muchas veces lo uso y no me parece mal utilizarlo. Para ciertas formas de escritura, las tecnologías que convierten nuestra voz en texto. Después son textos que habrá que corregir porque a uno nunca le sale la redacción de una, etcétera. Pero si uno, por ejemplo, tiene 25 producciones visuales de los chicos, que con alguna consigna uno les propuso, por ejemplo, que contaran una historia con dibujos y que después le pidieran al docente que le pusiera textos con globos de historietas y ellos todavía no pueden escribir de una manera convencional, etc. Y uno tiene ahí las 25 producciones. Entonces uno puede redactar en voz alta mientras va mirando uno a uno los dibujos algunas observaciones importantes de cada producción, de modo tal que sean insumos interesantes. Es algo que nos va a llevar un rato ese día, cuando terminó la actividad, y lo voy a guardar para cuando tenga que ponerme a armar los informes. Pero este ejercicio, digamos, del acopio, no solo sirve para después escribir, sino que también sirve para prestarle especial atención a las producciones de los chicos y pensarlas, porque hay cosas que si no las escribo no las puedo pensar. Hay cosas, así como hay cuentas que solamente se hacen, si vos me decís 2 más 2, 4. Las cosas fáciles se pueden hacer mentalmente. Ahora vos me decís la raíz cúbica de 518, qué sé yo, tengo que fijarme, tengo que usar la calculadora o tengo que agarrar papel y lápiz, ¿no? Hay ideas que para poder pensarlas también hace falta escribirlas, o escribirlas ayuda mucho a pensarlas. Entonces, más allá de la belleza de los informes que salgan, el ejercicio de mirar y escribir sobre lo que los chicos hacen a partir de lo que nosotros les proponemos, y lo he conversado mucho con directoras también, ¿no? Retroalimenta una mirada sobre nuestro propio oficio, sobre lo que estamos haciendo, que es muy bonita. Más allá de cómo salgan los informes después, que además sí puede servir para escribir esos textos, ¿no?
Bueno, gracias por compartir esa reflexión, María Pilar. Juliana Galeano. Hola, buenas tardes. Yo soy de Concordia. Estuve escuchando todo. ¿Cómo está Concordia? Concordia, sí. Amo Concordia. Quería hacer una pregunta, si al elaborar mi informe tiene que ser todo en relato pedagógico o hay ciertas situaciones que yo la puedo hacer de esa manera y otras de una manera más narrativa o descriptiva. Porque justo... Qué bueno. Gracias por la pregunta, viene muy bien. A mí me parece que ninguna propuesta es integral, ninguna propuesta es totalizante, ninguna propuesta viene a cambiar de la noche a la mañana, ni de una vez ni para siempre, ni del todo nada de lo que existe. Entonces, pensar la textura de los relatos pedagógicos tiene simplemente la finalidad de construir una reflexión sobre lo que hacemos. Después, por supuesto, cada docente, cada jardín, cada jurisdicción, etcétera, va incorporando en la medida que lo considera oportuno y de la manera mixta, combinando con lo que hay. Habrá aspectos de la escritura sobre los aprendizajes que se registran mejor de una manera más cuantitativa y otros en los cuales vale más la pena hacerlo de una manera más narrativa. A lo mejor en algún jardín se hacen informes muy taxonómicos, muy descriptivos, incluso con ítems, marcando. A mí me parece incluso más honesto y más fácil y más rápido, si de lo que se trata es de marcar lo que sale y lo que no sale, es más fácil marcarlo de una lista que redactarlo trabajosamente, variando el vocabulario entre un informe y otro, y a lo mejor se puede hacer un informe taxonómico, si esa es la decisión que se toma, y agregar para cada niño un par de episodios narrados, para darle también al informe este otro costado más cualitativo. Pero por supuesto que son perfectamente combinables los distintos estilos que existen para escribir sobre el aprendizaje. Así que bueno, agradezco tu pregunta. Muchas gracias. Disculpen que no tengo la cámara, pero no la pude activar, así que muchísimas gracias. Bueno, saludos por Concordia. Y hay una escuela que lleva el nombre de mi papá en Concordia. ¿Cuál es? La escuela Antonio Brailovsky, la escuela agroecológica que está ahí en la rotonda, saliendo para el lado del, sí. de las playas. ¿Cerca de la represa? Claro. Ajá. Sí. La directora es Mariana Acosta. Sí. Buenísimo está. Bueno. Muchas gracias. A vos. Sole Tantera. Hola, acá estoy, de la provincia de Santa Fe. Sí, no sé si se escucha bien. Yo te quería contar que estoy trabajando en educación especial, soy vice de una escuela de educación especial y la verdad que el tema informes cuesta un montón, sobre todo a la hora de pensar, ¿no? Primero, la orientación que siempre trabajamos es que quiénes lo van a leer, los papás, y qué quieren escuchar o leer de sus hijos, ¿no? Qué pasa y qué acontece dentro de las aulas. Entonces, bueno, nos vino muy bien tu libro, lo estamos trabajando un montón desde el año pasado y las experiencias registradas en fotos nos ayudan un montón porque partimos de experiencias, de viajes, de salidas, de acontecimientos dentro de la escuela o una simple actividad pensada un día y que se disparan algo re interesante. Siempre hay un docente que registra en fotos y bueno, a partir de esas fotos se nos hizo mucho más fácil poder hablar, escribir de los chicos, sobre todo aquellas cuestiones que no aparecen y no van a aparecer nunca. Yo escuchaba esto que vos decías en proceso, y nosotros esas palabras a veces no las podemos usar porque sabemos que ni siquiera van a llegar a estar en un proceso. Claro. No ponemos techo en cuanto a aprendizajes de lectoescritura, aprendizajes en contenidos, pero sí sabemos que en determinadas cuestiones como la motricidad o caminar o hablar o ver en niños que tienen una discapacidad ya permanente, no podemos decir ciertas cosas y tenemos que cuidar un montón las palabras que usamos. Así que bueno, cada vez que llega ese momento de la escritura de narrativas o de relatos, se generaban, ya menos, pero se generaban mucho, qué sé yo, problemáticas que en torno a esto, cómo lo digo, lo tengo que decir, pero cómo, le digo algo que el papá ya sabe que es así, en algunas dificultades o multidiscapacidad, de dónde me agarro para poder decir algo positivo, un aprendizaje por más que sea mínimo,
Bueno, las fotos nos ayudaron un montón. De escribir en áreas también, qué pasa en música, qué pasa en educación física, qué pasa en plástica, qué pasa cuando hacemos algo artístico, cuando participamos de un acto. Entonces, bueno, tomarnos también de experiencias y decir qué pasa ahí nos ayudó un montón. Dimos un gran salto en la escritura a partir de incorporar fotos y también anécdotas, cosas graciosas, lindas para leer para los papás, algún gesto de compañerismo, alguna situación que se dio, que no estuvo provocada ni pensada y apareció, bueno, también lo relatamos. Eso nos ayuda mucho y lo quería contar. Bien. Antes creo Maripí decía que, quiero decir, hay algo del orden de que un informe no sea muy técnico, que esté escrito en un lenguaje directo, que sea un lenguaje democrático o algo así, decía, ¿no? Sí. También es cierto, y esto alguna vez una maestra me lo observó en un taller hecho en un jardín, que cuanto más democrático es el lenguaje que utilizamos, más permiso le damos a la familia para responder, comentar, opinar, decir algo. Uno abre una puerta también cuando cuenta historias accesibles, cuando explica los fundamentos de lo que hace. Si uno dice, es silábico, listo, gracias, es silábico. En cambio, si uno dice, a veces los chicos no escriben las palabras completas, pero se toman de alguna letra de la palabra y la representan, por ejemplo, fulanito lo escribió de esta manera, entonces yo le pregunté, qué sé yo, a partir de eso, alguien que lee eso, y que si le decían es silábico no tenía nada para decir, pero si uno explicó lo que hace, por qué lo hace, explicó lo que hizo el niño y uno lo analiza, entonces va a venir y te va a contar. Ah, sí, en casa en la cocina tenemos un azulejo en el que le dejamos escribir con marcadores de pizarra y escribe otras palabras y te va a contar lo que pasó ahí y te va a preguntar algo más y se va a dar una conversación que este carácter democrático de la escritura, también el efecto que puede tener es el de ayudar a construir un vínculo con las familias de mayor compromiso con los fundamentos educativos de lo que se hace en la escuela. Que para una mamá es un misterio lo que pasa en el jardín, ¿no? Porque una mamá una vez nos dijo que lo que nosotros escribíamos en el jardín a ella la transportaba a pensar esas situaciones, ya que su hijo cuando volvía no le podía contar. Esto que se conversa en casa, en la familia, bueno, hoy, no sé, pasó fulanito, estuvimos haciendo esto, ese niño no lo podía relatar, y dice, el relato de ustedes hace que a mí, que yo me pueda imaginar todas esas situaciones. Y las fotos ayudaron un montón. Mira, bueno, vale para el maternal también, que los chicos tampoco cuentan mucho de lo que pasa en el jardín. Bueno, quería compartir, gracias. Gracias. Daniela González. Buenas tardes. Daniel, la verdad que un placer escucharte tal como leerte. Para mí sos un referente del nivel, estuve en sala, estuve en la dirección, en cada lugar uno lo ve de manera diferente al escribir y al acompañar estas escrituras. Y se me vino lo que ya plantearon las chicas de los registros, de cómo decir, ¿no? Cuando nos llegan, en mi caso ahora que estoy en el rol de inspectora, nos llegan las trayectorias para incluir. Entonces, acercarnos y ver y poner en tensión y pensar esto, ¿no? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué decimos cuando decimos? ¿No? Correrlas de las etiquetas. Por ahí se ve cuando te presentan una emisión de criterio una cosa y vas al informe y no se refleja, ¿no? Y pensar que estamos hablando de seres humanos, nada más y nada menos. Sí. Y esto me parece fantástico esto de, ¿no? No podemos detallar todo, tomar qué escenas, qué vamos a decir y cómo, porque después en el día a día, en esto del jardín de puertas abiertas, compartimos con las familias y en esa cercanía podemos mostrar y ellos ver, ¿no? Cómo enseñamos y cómo ellos aprenden, porque la familia que no es docente no tiene por qué saber
cómo se enseña y cómo aprenden. Y yo le digo a las chicas, sencillo, no hay que preparar nada extraordinario. Lo mismo que ustedes hacen con los nenes y las nenas, lo comparten con las familias, y sea leer el cuento. Y tenemos, cuando nos mostrabas lo de Mendoza, creo que era, nosotros en Buenos Aires, yo soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, que no es algo que se comparte con las familias, pero nos piden la carga de los rites ya desde la pandemia, desde planeamiento, y desde ahí, que es muy así puntual, surgen lo que son los motivos de acompañamiento desde la dirección también. Y bueno, después está en cada uno, ¿no? En territorio ver y acompañar puntual, porque... Me hace gracia todas las siglas que hay, ¿no? Los CIDI, los RITE, los DUCO, en cada provincia tiene su sigla, ¿no? Su nombre. Somos muy sí. propensos a las siglas, sí. Bien. Gracias. Bueno, gracias por compartirlo. Bueno, tenemos, si les parece, cuatro manos más levantadas. Les damos rápidamente la palabra para poder hacer un cierre antes de que, creo que a las 20 se corta, porque tiene un límite de 2 horas, que es lo que nos plantearon desde la universidad. Así que bueno, adelante Diana, Rita, Antona. Sí, buenas tardes, desde Córdoba. El planteo de mi pregunta fue un poco respondido a través de las intervenciones de todas. Sí, era esto de, en este sistema que nosotros tenemos, el CIDI, como mencionó una de mis colegas, ya están estipulados los indicadores evaluativos. Tenemos un documento de orientación para la redacción de los informes de progreso escolar, que así se llaman. Entonces, está como un poco sistematizado y coartado. Pero bueno, en esta mixtura habrá que animarse a buscar la forma, la manera de, ¿no? Sí me preocupa en estas 3 pinceladas que se pueda visibilizar bien el aprendizaje logrado y no que quede en lo anecdótico o en una foto una foto muy superficial de lo que propuso la docente y lo que hicieron los niños, sino cuál es el aprendizaje que subyace a través de esto. Claro. Como darle claro, un que buen sentido a la tercera. Que no sea un mero relato, digamos, del disfrute, de la participación, de la anécdota divertida, sino que, bueno, de alguna manera dé cuenta de procesos muy concretos, de cosas que han ido sucediendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por otro lado, esto de que, por lo menos en mi zona, lo que se hace es realizar muestras abiertas a las familias, como decía Daniela antes, ¿no? Al cerrar a lo mejor un proyecto, invitar a la familia, y los niños son quienes socializan con la familia lo que vinieron trabajando y de qué manera se van abordando las situaciones. Entonces, es como que ahí estaría un poco del contar cómo se aborda, y por otro lado, para poder adecuarnos a ese tan sintético espacio que nos da el informe por campo de cada niño, para poder focalizar ahí más en el aprendizaje. Claro, claro. Bien, bueno, muchas gracias. Ahí compartí en el chat un texto que no es un libro, pero es un artículo que está basado en una conferencia. Hay material, por supuesto que hay un libro que, como ahí decían, se llama Del informe evaluativo al relato pedagógico, está publicado por Praxis, pero el que no consiga el libro o no quiera gastar lo que cuesta el libro, por supuesto, hay textos publicados también bajo la forma de artículos, bajo la forma de publicaciones. El que compartí está publicado en la página de OMEP y es un texto que se aproxima a los temas, pero bueno, dará otros ejemplos y comentará otras cosas de lo que hemos estado conversando hoy, ¿no? Vanina Figule. No, perdón, esa no es Mirta Sibori. Vanina Figule quiere entrar a la videollamada. ¿Se escucha? A ver. Hola.
Dale, ahora sí. Ok, hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, de mi lado, yo soy maestra de chicos sordos, somos de Pilar, y me tocó hace varios años inicial, ¿sí? Como estaba escuchando también otra colega que también era de especial, se nos hace muy difícil a nuestra hacer los informes, ¿sí? Por este del no puede, del no, y estas palabras filosas que vos hablabas. Yo el año pasado, no, perdón, el anterior, también me puse, yo la sigo mucho a Leila del FELE, y ella había propuesto que el informe para padres lo haga de forma carta, de diferentes formas, ¿no? Y una de ellas era la búsqueda del tesoro. Entonces, y se me ocurrió hacer QRs, nosotros también lo mismo, con muchas fotos, muchos videos de todos los proyectos. Yo trato de hacer muchas fotos, mucho video, que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces hice una búsqueda del tesoro en una hoja, puse un recorrido que iban, por ejemplo, en principio de año, que fue la adaptación, que ya no se le dice más, procesos. Nada, puse bosques sinuosos, no sé, eran pantanos, ¿no? Y en cada puerto que llegaba ese recorrido, iba un QR con la propuesta que había hecho yo, ¿no? Ese proyecto. Aparte hice el informe para la escuela, y los padres, la verdad que fueron felices al ver los videos y las fotos y todo lo que hemos trabajado durante el año, ¿no? En cada estación había algo ahí trabajado por ellos. Estuvo fantástico. Y este año te escuché a vos, Daniel, en otras oportunidades, y me tocó hacer los informes ahora de inicial, y en realidad lo que puse fue una nota abajo, hice todo el informe técnico, y abajo puse nota y puse una anécdota, como vos dijiste, de cada uno, y todos los papás cuando leían esta nota me decían, en mi casa hace lo mismo, y él es así, y hizo esto, ¿no? Y surgió un montón de evoluciones, de evoluciones de la familia, que a mí me llenaron el corazón, obviamente. Pero es un recurso hermoso el que planteás, al menos para nosotras, al menos yo lo uso mucho. Y me encanta hacerlo. Bueno, gracias por compartirlo. Bueno, a mí me parece que esta curaduría estética de la experiencia, de contar, por supuesto que desde lo afectivo, desde el vínculo con las familias, puede aportar muchísimo y puede ser algo muy bonito. También, por supuesto, siempre, como vos lo estás señalando, el cuidado de que la ambientación más estética, digamos, de la manera en la que se plantea, no sustituya la reflexión pedagógica, que en el caso que vos estás contando, evidentemente no la sustituyó, pero a veces sí, ¿viste? Como en el caso que decíamos de regalar una canción, etcétera. Está buenísimo que sea. Claro. También está bueno que se cuide que el informe no deje de abordar las cuestiones pedagógicas que se supone que tiene que abordar, ¿no? Exactamente. Vale. La verdad Bueno, que súper agradecida. Nos queda una mano levantada, la de Edith Castro. Hola, buenas noches, ¿cómo está? No, más que nada la pregunta viene en relación a que claramente pensar el relato pedagógico implica un cambio de posicionamiento de la postura docente, 100%, es otra mirada, esto que decís, de mirar desde adentro, y nada, tu libro lo recibimos el año pasado, creo, y empezamos a trabajar con eso, y generó resistencia de varios lados, de las propias docentes, desde autoridades, ¿no? Yo estoy en cargo directivo, pero desde inspección. Nada, preguntarte cómo llegaste por ahí a esto y si fue como una lucha interna también con tu propio posicionamiento docente y qué fue lo que te generó llegar a esto. Es una pregunta más personal, pero... Claro, bueno, está bien, no, pero es legítima.
Yo hice informes durante los años que trabajé como maestro de sala, en jardines, hice distintos tipos de informes y a mí siempre me gustó escribir. Yo escribo, bueno, ya saben, escribo un montón, me conecto con muchas cosas a través de la escritura. De hecho, acá traje para compartir como cierre una lecturita tomada de mi primer libro, que se llama Órbitas Arteriales. Lo escribí a los 17 años, en coautoría con mi mamá, y es un libro de poemas. Y lo vendía en los bares de San Telmo, un barrio medio hippie en esa época de la ciudad de Buenos Aires. Iba por los bares vendiendo, tenía el pelo largo y vendía mi libro de poemas a la gente que estaba morfando en la cena. Yo iba y le decía, ¿quieren comprarme un librito? Son mis poemas, los hice con mi mamá. Bueno, ahora por suerte no se consigue este libro y nadie va a leer mis poemas, pues ya me dan vergüenza, ya me arrepentí de todo, ¿no? Pero digo, mi relación con la escritura hizo que, por supuesto, me interesara por este aspecto. Todas estas sensaciones de incomodidad, de engorroso, dijo alguna colega hace un rato, ¿no?, que genera la escritura de los informes, son ocasiones también de pensar qué me pasa a mí con mi trabajo, ¿no? Entonces, me parece que fue un poco esa motivación, la de pensar, mirar el laburo pedagógico en la sala a través del cristal de las escrituras. Es una manera personal también de volver sobre cosas que me interesan, que me gustan y que me las permite pensar, ¿no es cierto? Antes de leer la frase de cierre, que ya tenemos que cerrar, quisiera decir 2 o 3 cositas prácticas. Una, que esto va a quedar grabado, lo subiremos, lo comparto a través de mi Instagram, después el enlace a la grabación. Otra, que mañana, en este mismo enlace y a esta misma hora, a las 6 de la tarde, va a haber otra actividad dentro de este circuito, digamos, de actividades de la Semana UNIPE, que a cargo de Vanessa Partepilo, de la que yo también voy a participar, que es cordobesa, que está haciendo su tesis doctoral sobre las cartas pedagógicas. También tiene que ver con la escritura, y ella va a hablar un poco de las cartas pedagógicas. No digo mucho más, es una profe muy copada, muy interesante lo que ella plantea, y el día viernes van a estar compartiendo acá un grupo de colegas de la escuela Guido Spano, de la escuela, bueno, en realidad Javier Lamónica es el director en este momento de la Escuela de Gestión Cooperativa Nueva Guido Spano, y junto con otros colegas van a presentar una investigación que se llama De la inclusión como demanda a la inclusión como deseo, y va a hablar un poco de algunas experiencias de inclusión. Bueno, estas son las otras actividades que hay enseguidita. Si quieren lecturas, tengo una biblioteca muy nutritiva en el link de mi Instagram. Se llama El texto del que hablamos. Uno entra a la bio del Instagram, que tiene un link, y busca donde dice el texto del que hablamos, y ahí hay centenares de textos, ninguno escrito por mí, todos que yo fui recopilando y que en muchos casos tienen que ver con distintos insumos bibliográficos que utilizo para escribir. Y por último, entonces, y para despedirnos, y bueno, perdón que a lo mejor quedaron algunas manos levantadas, etcétera, pero podemos seguir conversando en los comentarios de la publicación del Instagram. Me gustaría leerles un poema que no lo escribí yo, este es de los que escribió mi mamá, pero quiero leerlo, se me ocurrió ayer justamente con gente del Guido Spano, que estamos haciendo un taller más extenso de varias clases, con una modalidad más productiva sobre este mismo tema. Ella escribió a sus 15, 16 años, ahora tiene 73, escribió este poema, del cual ella también ya se arrepintió, y no le cuenten que lo leí en público porque no le va a gustar, un poema que se llama Palabras. Entonces me gustaría concluir leyendo este poema de María Elena Mittelman, mi mamá, que se llama Palabras, y dice así. Es cursi, es ñoño, aviso, pero a mí siempre me gustó. Entonces, a pesar de la ñoñez, lo quiero compartir. Dice así, hay tantas palabras, está la palabra mano, tibia, que se ofrece, está la palabra flor, azul, que se regala, está la palabra escudo, dura, que protege, y la palabra flecha, inútil, que dispara. Y está también la palabra encuentro, abierta, que promete, y la palabra adiós, dolorosa, que separa. Pero la más triste de todas, la más solitaria, es la palabra que envuelve los silencios muertos como una mortaja. Es la palabra máscara, que nos cubre el cuerpo
y deja fuera el alma. Bueno, estos son los versitos de mi vieja que les quería compartir, simplemente a modo de cierre. Voy a cortar la grabación, que quedará disponible en algún lugar, ya lo compartiremos.